Bueno, para continuar con el tema, me gustaría haceros una pequeña introducción sobre la estructura sí, la estructura interna de algunos de los sistemas de ficheros más básicos. Se trata de un contenido que no está directamente relacionado con la asignatura, o bueno, que no, digamos, que no debería estar en esta asignatura, que debería estar en una asignatura de sistemas operativos, pero bueno, como no habéis dado este tipo de temas, bueno, pues incluyo aquí una pequeña información que nos ayudará a entender mejor algunas de las tareas de administración que haremos más adelante. Comenzamos con un sistema de ficheros clásicos, como es el sistema clásico, como es el sistema de ficheros FAT. Fijaros que es un sistema de ficheros que ya tiene unos cuantos años, es de mediados de los 70, y que alcanzó en su momento popularidad gracias a su utilización por parte de MS2. A pesar de su antigüedad, versiones mejoradas y modificadas siguen siendo populares hoy en día. De hecho, pensad que todos los dispositivos de almacenamiento externo, tipo USB o tarjetas de memoria, utilizan este tipo de sistema de ficheros. Y si os acordáis del tema de arranque y parada, bueno, pues recordad que la partición EFI era una partición de tipo FAT porque, bueno, el firmware asociado a esta parte del arranque solo entendía este tipo de sistemas de ficheros. ¿Cuál es la estructura fundamental que hace esa traducción entre la disposición lineal de los sectores del disco y la estructura jerárquica en directorios que nosotros conocemos? Bueno, pues en este caso es la tabla FAT o File Allocation Table, que al final es una lista enlazada que mantiene toda esta información sobre los bloques que ocupa cada fichero y sobre su jerarquía. ¿De acuerdo? También, bueno, pues en este caso también determina esta tabla si un bloque de disco está en uso. Bueno, fijaros en el ejemplo sencillo que os pongo en la estructura, en el que tenemos, bueno, pues un disco con 9 bloques. El primer bloque está dedicado a mantener o alojar la tabla FAT y el resto de bloques son bloques de datos. Y bueno, pues fijaros dentro de esa tabla FAT cuáles son los valores que podemos encontrar. ¿De acuerdo? Bueno, pues fijaros que siempre tendremos en esa tabla una entrada por cada bloque de datos y cada una de esas entradas puede tener un valor que va desde 0, que implica que indica que se trata de un bloque de disco vacío, puede tener un valor de 1, que es un valor especial reservado por el sistema operativo, luego valores mayores que 1, que lo que van a hacer es indicarme cuál es el siguiente bloque en la lista ocupado por un fichero y, bueno, pues un valor especial que es el FFFF, que me implica el final de un fichero. ¿Cómo se hace o cómo se gestiona un fichero que ocupa múltiples bloques en esta tabla? Bueno, pues vamos a verlo con los ejemplos que tenéis ahí. Fijaros que tenemos un fichero PDF que nos ocupa tres bloques de datos, tres bloques no contiguos. Y bueno, pues si nos vamos a la tabla FAT, vemos que en la entrada dedicada o en la entrada asociada al sector 3, lo que vemos es que hay un valor 5. Esto me implica que cuando yo quiera acceder a dicho fichero, el siguiente sector, el siguiente bloque en el que está ese fichero es el sector 5. Bueno, pues yo iría a leer el sector 5 y además miraría su entrada en la tabla FAT y vería que en el sector 5 tengo un valor 9, ¿de acuerdo? O sea que para seguir leyendo el fichero tendría que ir al sector 9 y en ese sector 9 es donde encontraría la etiqueta FFFF que ya me indicaría que, bueno, pues que el fichero ya ha sido leído por completo, accedido por completo y ya ha terminado. ¿De acuerdo? Bueno, esto en cuanto a los ficheros, en cuanto a los directorios, tened en cuenta que lo único que están es son tratados como ficheros especiales y básicamente un directorio es un fichero que está almacenado en un sector del disco que lo que contiene es información sobre en qué bloques de disco comienzan cada uno de los ficheros y los directorios que están dentro de él, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues fijaros, por ejemplo, que la información guardada en el fichero, en el sector 2 correspondiente al fichero de C, tendríamos información como la que veis en la tabla azul, ¿de acuerdo? ¿Y qué me indicaría esta información? Bueno, pues lo único que me diría es, fijaros, en qué sector está el
directorio actual, el fichero correspondiente al directorio actual, que es el sector 2, en qué sector está la información correspondiente al directorio Windows, al directorio Users, y bueno, pues también obviamente me diría en qué sector comienza el fichero pfile.sys, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues con esta información yo sería capaz de ir navegando a través de todo el sistema de ficheros. ¿Dónde está la información correspondiente al directorio raíz, al directorio padre de todos los directorios de mi sistema de ficheros? Bueno, pues es una información especial que se codifica en el superbloque, ¿de acuerdo? Es información fijada en este bloque especial, ¿vale? ¿Cuáles son los problemas o limitaciones de este tipo de sistema de ficheros? Bueno, pues en sus comienzos, bueno, había un problema que era un límite superior de tamaño de disco, que se limitaba a 2 teras. Esto ya no es real, en las versiones actuales esta limitación no es real. Entonces, bueno, los problemas asociados a este tipo de sistema de ficheros son principalmente problemas de eficiencia o de rendimiento, ¿de acuerdo? El primer problema es que la localización de bloques libres requiere un escaneo de la tabla FAT completa, lo que es costoso, ¿vale? Es un sistema de ficheros que es propenso a la fragmentación de ficheros, es decir, con el tiempo la localidad se degrada y un fichero puede estar distribuido en sectores muy lejanos entre sí, y eso implica algo adicional, que es que los metadatos también se fragmentan, es decir, que las entradas en la tabla FAT también están lejanas entre sí, y esto puede implicar que la lectura de un fichero completo implique la búsqueda de varios sectores de disco para los datos, pero también de varios sectores de disco para sus entradas en la tabla FAT, ¿de acuerdo? Esto, bueno, pues en el caso de las lecturas en disco, bueno, pues es muy costoso en tiempo, ¿de acuerdo? Y finalmente también un problema de este tipo de sistemas de ficheros es que las listas enlazadas no son eficientes en presencia de ficheros pequeños, porque bueno, pues un fichero muy pequeñito de solo 4 bloques podría requerir o requiere 4 lecturas en la tabla FAT y estas 4 lecturas podría darse la mala suerte de que están en 4 sectores de disco distintos, ¿de acuerdo? En su momento se hizo un estudio de cuál era el caso común en cuanto al tamaño de ficheros en un sistema operativo convencional, y lo que se vio es que lo habitual es que fuesen ficheros pequeños, ¿de acuerdo? El tamaño más habitual se encontró que eran 2 kilobytes, el tamaño promedio 200 kilobytes. Y esto forzó una evolución hacia estructuras más eficientes desde el punto de vista del rendimiento, como son los inodos, y este tipo de estructuras, bueno, son las que adoptaron los sistemas de ficheros que se emplean en los sistemas operativos Linux que veremos a continuación.